Buenos días, estimados productores, técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestro segundo día de congreso. Es un honor tenerlos con nosotros y poder compartir nuevos conocimientos el día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Germán Calero. Él nos estará presentando nuestra segunda conferencia del congreso tituladas Prácticas eficientes agroecológicas para el manejo sostenible de amonilia y mazorca negra en plantaciones de cacao. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar conocimientos, para algunas experiencias que puedan tener ustedes desde su finca y poderlas compartir con nosotros. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Y adelante, Germán, te escuchamos. Ok, muy bien, buenos días compañeros y compañeras. Pues en este momento voy a compartir, ¿verdad? Un poco la experiencia que nosotros hemos venido adquiriendo con respecto al control, ¿verdad? O el manejo de algunas enfermedades, las enfermedades más comunes en el cultivo de cacao. Para este caso, nos referimos precisamente a prácticas eficientes agroecológicas, ¿verdad? Para el manejo de monilla y mazorca negra, que son las más comunes, que se presentan en las unidades de producción de cacao, ¿verdad? En nuestras zonas. Y para ello es muy importante, en primera instancia, ¿verdad? Conocer de que estas enfermedades son el resultado de la interacción con el medio ambiente, el hospedero y una variedad de organismos patógenos que cuando las condiciones ambientales son muy favorables para ellas, entonces tienden a reproducirse más y a haber así una mayor afectación. En este caso, directamente al fruto de cacao, ¿verdad? Porque es lo que más afecta. Y considerando todo esto, pues también es muy importante llegar a entender qué implica el manejo eficiente agroecológico. Y de hecho, pues, esto implica una sumatoria de un sinnúmero de actividades que todas ellas producen un esquema tal como que sea humanamente realizable, o sea, cada productor, uno de los que trabajan con este rubro puedan realmente ejercer este sinnúmero de actividades en el campo, ¿verdad? De manera eficiente, de manera muy práctica, como también las técnicas, ¿verdad? Que las técnicas que se emplean sean realmente comprobables, de que se va de que hay un muy buen resultado al momento de realizarla, que sea sustentable, económicamente rentable y muy aceptable para todos los que realmente se enfocan en trabajar con lo que es el rubro de cacao, ¿verdad? En pro de darle una buena respuesta ante la incidencia de estas enfermedades, que son uno de los que causan grandes pérdidas en la producción cacautera, más cuando no se le presta tal vez mucha atención o existe mucha o muy poca experiencia sobre el manejo de estas enfermedades. Y para ello entonces es muy importante llegar a entender lo que son los factores que influyen para estas enfermedades. Porque razón es muy importante llegar a entender estos factores, porque dependiendo a cómo se presenten en las estaciones del año o en las regiones, ¿verdad? Entonces, allí mismo es donde se tiene que evaluar, considerando estos factores, evaluar las diferentes prácticas a retomar en cuenta. Y en primer lugar, uno de los factores que influyen para que haya más presencia de esta enfermedad en el cultivo, consideramos que tiene que ver con lo que es el material genético. De hecho, conocemos de que existe una gran diversidad, ¿verdad?, en material genético de cacao, y esta gran diversidad permite en su momento beneficios para la producción. ¿Por qué razón? Porque dentro de esta gran diversidad
podemos encontrar algunos materiales que sean muy tolerantes o resistentes a estas enfermedades. Aunque también dentro de esta gran diversidad existe un sinnúmero también de material que son susceptibles y algunos de ellos medianamente tolerantes, ¿verdad?, a la enfermedad. Pero para ello aquí se necesitaría desarrollar un plan estratégico para la selección de aquellos materiales que realmente toleren las enfermedades y asimismo desarrollar, ¿verdad?, un proceso en el que pueda permitir bajar la presencia o la incidencia de esta enfermedad en el cultivo. En cuanto a esto del material genético, hoy por hoy en el cultivo de cacao ha sido orientado el establecimiento de materiales clonales que tengan alta eficiencia productiva. Es muy importante considerar esto, ¿verdad? Porque sí es muy necesario seleccionar clones con alta eficiencia productiva, pero que a la vez de la eficiencia productiva que tiene cada uno de estos materiales pueda ser acompañado con una tolerancia o resistencia a estas enfermedades. A pesar de todo ello, que se ha ido seleccionando este material, ¿verdad?, muy altamente productivo, muchos de ellos son susceptibles a la monila y a la mazorca negra. Cuando se logra determinar este caso, ¿verdad?, en este rubro principalmente, entonces es ahí donde se tiene que aprovechar todas estas buenas características, todas estas buenas bondades que nos presenta esta diversidad del material genético, como es la productividad, ¿verdad?, la calidad y la tolerancia a estas enfermedades. Cuando hay clones o ya sea un material reproducido de manera sexual, ¿verdad?, por semilla, planta híbrida, que sean tolerantes, es bueno poderlas reproducir, ¿verdad?, porque son las que realmente llevarían una mejor respuesta a los productores de cacao. Y en el caso de que se encuentren algunos clones que sean medianamente susceptibles a estas enfermedades, hay algunas medidas que se pueden retomar para también poderlos trabajar a ellos. Y es el caso de que se pueden considerar, por ejemplo, los sitios o lugares donde se va a establecer. Por ejemplo, en el caso de la monilia, cuando hay algunos materiales genéticos que son medianamente susceptibles, pueden estos aprovecharse, pero al establecerlos en zonas bastante altas, zonas donde la altura van a alturas de 800 metros sobre el nivel del mar, que son bastante superiores. Entonces, a estas alturas, lo que es este hongo, ¿verdad?, la monilia, presenta menor incidencia. Y al presentar una menor incidencia y realizar algunas prácticas, ¿verdad?, culturales, entonces podría tenerse un muy buen éxito. Pero bueno, esto considerando, ¿verdad?, como uno de los factores que influyen en la presencia de estas enfermedades en material genético. Y algunas alternativas que se pueden tomar. Algunos materiales que son tolerantes, ¿verdad?, a las enfermedades y que tienen alta eficiencia productiva y que lo han demostrado realmente mediante investigaciones que se han venido desarrollando como INTA, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar como el Intapacayita, el ET95, el ICS95, UFO21 y MS67, que en otras regiones también han demostrado esas mismas bondades, pero que a nuestra zona también, una vez traídos, se han hecho procesos de evaluación y se ha identificado de que realmente son materiales que tienen esa tolerancia a estas enfermedades y que tienen a la vez alto rendimiento productivo y muy buena calidad. Otro de los factores que hay que considerar también, ¿verdad?, en la incidencia de estas enfermedades es el caso de la precipitación y la humedad relativa. Estamos claros, ¿verdad?, y conocemos y hemos llegado a entender de que lo óptimo está entre 1.500 y 2.500 milímetros anuales de precipitación para este cultivo. Márgenes mayores o menores a este porcentaje, ¿verdad?, o a este nivel óptimo de precipitaciones, podría tenerse
algunos problemas graves, ¿verdad?, en la producción de cacao. Por ejemplo, cuando las precipitaciones son superiores a los 2.500 milímetros, hay mayor riesgo de la incidencia de estas enfermedades, ya sea para monilla o para mazorca negra. Y viceversa, cuando ya las precipitaciones bajan o son menores de 1.500 milímetros, el peligro para este caso no estaría dado tan solamente a la enfermedad, sino a un ataque de insectos, sobre todas las cosas al taladrador, conocido como el sileboro, que es el que bastante incide cuando las precipitaciones también son bastante menores a los 1.500 milímetros anuales. Entonces, en ambas situaciones, ¿verdad?, se tiende a tener problemas. Uno de los excesos por humedad es por la presencia de enfermedades y en el caso de bajas precipitaciones, por el problema de la afectación, ¿verdad?, por insectos plagas. Cuando las humedades relativas van a mayores del 90%, esto se convierte en un factor predisponente para el desarrollo de las enfermedades. Enfermedades tales como la fitóptora y el hongo de la monilla, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque permitirá, de acuerdo a la cantidad de precipitaciones, ¿verdad?, que ha caído, poder determinar algunas prácticas de manejo dentro de la parcela y asimismo reducir la afectación de estas enfermedades. Otro factor a considerar también por la incidencia de estas enfermedades es la altitud. Decía anteriormente que en el caso de la monilla, cuando se establecen las parcelas a mayores de 800 metros sobre el nivel del mar, la incidencia y severidad de la monilla es menor. Pero, ¿qué pasa con el caso de la mazorca negra o la fitóptora? En el caso de la fitóptora, aunque existe para la monilla esa ventaja, para la fitóptora se convierte en un problema. ¿Por qué razón? Por el descenso de la temperatura. Cuando hay mucho descenso de la temperatura, entonces el patógeno que provoca la mazorca negra, ¿verdad?, en el fruto de cacao, esta se ve más afectada y esto se convertiría en un problema y todo eso entonces habría que considerarlo. Cuando se encuentran materiales, ¿verdad?, de cacao que son susceptibles a la fitóptora, entonces no es recomendado poderlo establecer a alturas mayores porque las temperaturas bajas le favorecían al hongo y se proliferaría más, ¿verdad?, y habría mayores problemas de incidencia en los frutos de cacao y la producción de hecho reduciría, ¿verdad?, en grandes cantidades. Además de la altitud, otro factor muy importante a considerar es la densidad de la plantación. ¿Qué sucede? Las altas densidades de plantas sumado a lo que son los altos contenidos de nitrógeno y bajos contenidos de potasio en la planta hacen de que las plantas queden más susceptibles, más expuestas a las enfermedades. De hecho, conocemos de que el potasio es uno de los elementos que ayuda a que las plantas puedan tener resistencia hacia algunas enfermedades. Y si no se hace una fertilización con estos tipos de nutrientes a la planta, ¿verdad?, y las densidades de planta o la densidad poblacional es mucho mayor, entonces esto llevaría a que quede más expuesta la planta. Y asimismo, luego con esto, la enfermedad provocada por estos hongos pueda afectar directamente al fruto, ¿verdad?, porque es donde se presentan principalmente estas enfermedades, sobre todo la monilla, ¿verdad? Entonces, es muy importante considerar tanto la distancia de siembra del cacao como el rubro principal y además la distancia de siembra de las plantas forestales, que son las que van a brindar la sombra a futuro, ¿verdad?, para la plantación. Y además la sombra temporal, que ya hablamos de las especies como las musáceas, sobre todo el plátano, que es el que más se usa, ¿verdad?, y que también trae mayores beneficios a las familias productoras en estas unidades de producción. ¿Qué significa todo esto? Que un balance de fertilizaciones y distanciamiento de siembra ayudaría a que haya menos incidencia de enfermedades en las plantas, ¿verdad? Menos incidencia de enfermedades en los frutos de cacao.
El sombrío también es otro factor que hay que considerar, ¿verdad? El cacao bajo sistemas agroforestales es muy bueno trabajarlo de esa manera, pero hay que considerar la cantidad de sombra que daría un sistema agroforestal, tanto la sombra forestal como tal, como la sombra, la autosombra del mismo cacao. Lo que significa que para esto se necesitan implementar algunas técnicas ahí para poder regular la cantidad de sombra por medio del forestal, como la cantidad de sombra por medio del cacao en sí, ¿verdad? Y esto también puede ser definido desde un principio y puede llegar a irse trabajando desde un principio, desde que las plantas, tanto forestales como el cacao en sí, vayan teniendo su crecimiento y desarrollo, porque a estas se les daría desde un principio una poda de formación para que en su momento, cuando ya lleguen a ser plantas adultas, por ejemplo el cacao, que llegue a iniciar su proceso de producción y ya aumente más la producción en edades de 7, 8, 9 años, ¿verdad? Entonces pueda tener una buena formación, un buen nivel de sombra, e igual la sombra de los forestales, que pueda, en este caso, dejar que penetre bastante luz solar, ¿verdad? Que haya un buen nivel de luz solar, porque esta penetración de la luz va a permitir un microclima adecuado en donde se regule la incidencia de estos patógenos. Porque si se le favorece con la sombra al patógeno, entonces habrían más afectaciones en los frutos de cacao. Y estos son factores que hay que considerar, ¿verdad? Porque son los que tienen mucha incidencia en la presencia de estas enfermedades. Igual hablamos de las arbences o bien del manejo, ¿verdad? De las malezas dentro del área. Porque en su momento las malezas determinan la diversidad de la entomofauna y a la vez de las enfermedades. Entonces, ¿qué significa esto? Que el adecuado manejo de las malezas o de las arbences también contribuyen para evitar la propagación de estas enfermedades en el rubro de cacao, ¿verdad? En este caso, sobre todo cuando, por ejemplo, la fitóptora, que si el área queda totalmente descubierto, ¿verdad? Así que no haya ninguna cobertura, el salpique provocaría afectaciones. El hongo llegaría a afectar más a la planta, en este caso. Y si hay mucha maleza en el área, no se da un control, un manejo para estas malezas, habría una condición más adecuada para el hongo, porque permanecería más humedad. Y esto pues tendería a que haya más afectaciones en la parcela. Y conociendo muchos de estos factores, ¿verdad? Que son los que inciden de manera directa a que estas enfermedades se propaguen mucho más, ¿verdad? Dentro de una unidad de producción de cacao, entonces es ahí donde nosotros ya vamos a tener que buscar las estrategias de manejo, tanto para la monilia como para la mazorca negra, que al final vienen siendo muy parecidas las prácticas de manejo, ¿verdad? Que se deben de realizar y que se ha visto y que han tenido éxito. Y entonces, dentro de estas estrategias de manejo que se deben de considerar para cada una de las enfermedades, es también importante llegar a conocer de qué manera se presenta cada una de estas enfermedades, para asimismo ser más riguroso al momento de ejercer las diferentes prácticas. Y vamos a tratar de ver cada una de ellas. Por ejemplo aquí podemos ver cómo se presenta la fitóptora y la monilia, ¿verdad? En los frutos de cacao, que aunque al final del ciclo de esta enfermedad son muy parecidos, por lo que ambos producen inóculos o esporas, pero que su presencia inicial en los frutos es diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos la monilia. ¿Cuáles son los primeros síntomas que se presentan en la monilia? Esto es muy importante para poder ejercer a sí mismo las prácticas, ¿verdad? De manejo de manera eficiente y agroecológica, que sean muy amigables al medio ambiente. En el caso de la monilia, los síntomas iniciales son, por ejemplo, cuando está el pepinillo o el chirele en la planta adherido. A veces se ve de que
el pepinillo, ¿verdad? Se encuentra con una coloración amarilla, pero que tras esa coloración amarilla hay islas verdes o parches verdes. Eso es un indicador de que ese fruto, ese pequeño fruto, está siendo afectado por este hongo, ¿verdad? La monilia. Otra forma en que también se presenta a esas edades, ¿verdad? La monilia es que a veces se logran ver deformaciones en los pequeños frutos de cacao, o se logran ver pequeñas jivas en el fruto, ¿verdad? Deformaciones, pequeñas jivas, protuberancias en el fruto, y eso es un indicador de que allí hay presencia de monilia y que es necesario entonces, a partir de allí, tomar algunas medidas, realizar algunas prácticas en la parcela para que este hongo no se reproduzca mucho más, sino tratar de impedir la reproducción, ¿verdad?, de este hongo hasta llegar a su momento de esporular. Entonces, otro de los indicadores o de los síntomas principales que podemos observar en los frutos de cacao son pequeños puntos como aceitosos. Y esto meramente es un indicador de que el hongo en sí viene ya pronunciando la parte externa del fruto para luego poder aparecer las manchas, ¿verdad? Que en este caso ya las manchas serían un segundo síntoma presentado en el caso de la monilia, ¿verdad? Entonces, se presentan pequeñas manchas y esas manchas aumentan poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar al momento de esporular. Y en este caso, cuando ya el problema de esta enfermedad de la monilia ha llegado hasta este nivel, ya es un problema bastante grave, ya es bastante crítico, ¿verdad? Porque, ¿qué significa esto? Si nosotros permitimos de que desde un inicio que la planta fue infectada, no logramos determinar estos primeros síntomas y dejamos de que la enfermedad avance hasta el momento de llegar a formar esporas o inóculos, entonces, ¿qué significa? Que va a haber una diseminación grande de la enfermedad de este hongo, ¿verdad?, en todos los frutos sanos, y va a haber una contaminación mayor y la producción va a ser mucho menor. Entonces, viéndolo desde el punto de vista general, una vez que el fruto es infectado con este hongo, luego se presentan esos síntomas de las jivas, pequeñas manchas, ¿verdad? Luego de la mancha avanza tan pronto que dentro de 3 a 7 días ya inician a aparecer pequeñas esporas, ¿verdad?, inóculas. Entonces, ¿qué significa? Antes de que esta enfermedad llegue a este nivel, es donde se deben de ejercer las prácticas eficientes. Hablamos así de un manejo cultural, porque si esperamos de que el hongo lleguen a aparecer esporas, esto es un problema mayor dentro de una área de producción de cacao y tenemos que evitar de que el hongo llegue hasta esta etapa. Hay que impedirlo para así bloquear y las incidencias de esta enfermedad vayan reduciendo de manera que permitan una mejor producción, ¿verdad?, dentro de cada área. Pero, ¿qué sucede si se dejara, llegar hasta esta etapa, ¿verdad?, de que el hongo lleguen a aparecer esporas? Muchas veces cuando no se realizan las prácticas culturales, se dejan adheridas al árbol. Y cuando no se realizan podas, entonces a veces los frutos afectados con esta enfermedad tienden a estar en las partes más superiores de la planta, lo que indica que los frutos que están en la parte inferior, ¿verdad?, o más baja de la planta, vayan a ser infectados. Y a veces también sucede que solamente se corta el fruto y se deja sobre el suelo, sobre la cobertura que hay en el suelo, y esto también de una u otra manera llega a contaminar. Aunque una vez que el fruto cae, ¿verdad?, al suelo con presencia de este hongo, hay muchos otros organismos, microorganismos, que llegan e impiden de que esta fuente de inóculo se reproduzca más, ¿verdad?, algunos hongos que son benéficos. Pero lo más correcto sería de que una vez que el fruto ya enfermo cae al suelo, lo correcto es
poder cubrirlos con una cobertura de hojarasca para que no, ya sea por un insecto o porque dentro de un animal mayor y pasó y tocó un fruto con espora y caminó y fue diseminando más este hongo, o por el viento mismo cuando las condiciones son del ambiente son bastante cálidas o secas, ¿verdad? El hongo, cuando secan las esporas, esté diseminado por el viento. Entonces, todo esto hay que considerarlo al momento de que ya la enfermedad llegue hasta estas circunstancias. Lo que significa que lo más correcto sería cortarlo de una manera, el fruto de una manera que no contaminemos los otros frutos que estén libres de esta enfermedad y asimismo sacarlo del área, enterrarlo o sobre el suelo, aplicarle ya sea una sustancia de caldo o a base de cal o a base de ceniza, ¿verdad? Que es algo muy práctico que se encuentra en la finca de los productores, usar ceniza, rociarlo sobre los frutos infectados y luego de eso poder tirar una cobertura de hojarasca para que impida la diseminación de esta espora. Porque una vez que se disemina la espora, entonces sí se convierte en un problema muy serio en una unidad de producción de cacao. Eso en cuanto a la monilla. Y bien, conociendo todo esto, ¿cuáles son las estrategias a tomar? Bueno, se consideran algunas estrategias integradas. Integradas porque en este caso, si estas prácticas no se desarrollan todas en conjunto, sino que implementamos o desarrollamos algunas prácticas y otras no las desarrollamos, entonces no tendríamos muy buenos resultados. Por eso las nombramos como estrategias integradas, ya que todas ellas, todas en conjunto, van a ayudar a que la incidencia de estas enfermedades vayan reduciendo más, hasta llegar a que los daños económicos sean muy inferiores, los niveles de daño económico sean muy inferiores. Entonces, para esto, es muy importante sí conocer los factores, la manera en que se presenta la enfermedad en el fruto meramente, para poder después retomar estas diversas estrategias. Por ejemplo, algunos métodos para el control, el método más práctico es el método cultural, que involucra lo que son los arreglos agroforestales. ¿Por qué los arreglos forestales? Porque es muy importante desde su inicio poder definir distanciamiento tanto del cultivo principal, como es el caso del cacao, los forestales, o ya sean frutales, y la sombra temporal, ¿verdad? Estos arreglos son los que van a permitir un mejor manejo a futuro, cuando ya la plantación de cacao inicie su mayor cantidad de producción. Involucra además las podas frecuentes y suaves de árboles. Cuando hablamos de podas frecuentes y suaves de árboles, estamos hablando ya de podas de mantenimiento que se le dan a la parcela, ¿verdad? De cacao. Y además de esto, la fitosanidad, que es un tipo de saneamiento que se hace, ¿verdad? Haciendo una remoción periódica y destrucción de los frutos que ya están contaminados, que están enfermos, tratando de evitar a la manera posible contaminar los frutos que están sanos. Y además de esto, es muy importante considerar de que si se introduce a darle manejo a una parcela que ya está infectada con estas enfermedades, con estos tipos de hongos, después de que sale de esa parcela, no introducirse a otra parcela que está libre de estas enfermedades. Hay que evitar, tomar en cuenta siempre ese aspecto, porque de esa manera podríamos nosotros llevar el hongo a otra área donde está libre, ¿verdad?, de estos tipos de enfermedades. También este método cultural involucra lo que son las fertilizaciones, ya sean por una fertilización sintética o orgánica, ¿verdad? Pero realmente que esto ayuda a que la planta tenga más resistencia, sobre todo en el caso del hongo de la fitóctora, y teniendo más tolerancia por la parte nutritiva, entonces podría ahí tener mayores beneficios, ¿verdad?, en la producción cacaotera. En el caso de las herramientas, también muy importante como una práctica, ¿verdad?, hacer las desinfecciones de las herramientas, a manera de que una vez que se hayan utilizado en el manejo de una
plantación enferma, entonces luego de esto, concluidas las labores, las actividades, poder desinfectar para que nuevamente en otra ocasión abusar y en una parcela libre de estas enfermedades no se puedan contaminar. Y hacer las cosechas de manera oportuna, que en este caso se refiere a no permitir de que cuando ya la cosecha está óptima, no permitir que sobrepase el tiempo, porque esto permite de que las enfermedades también se propaguen más o penetren al fruto de cacao en este caso. En el caso de eso era con respecto, ¿verdad?, a la monilia, y en el caso de la Phytophthora, para el manejo de esta enfermedad, las prácticas son muy parecidas, ¿verdad? Son muy parecidas, pero también hay que considerar la manera en que se presenta esta enfermedad. En el caso de la monilia, es más difícil poderla identificar cuando el fruto está enfermo, porque la enfermedad aparece de la parte interna hacia la parte externa, a diferencia de la mazorca negra, que no se presenta de esa manera, sino que directamente se ve reflejada en la parte externa del fruto. Y una vez que el fruto de mazorca está infectado por mazorca negra, el fruto tiende a tener una presencia muy negra, luego aparecen los inóculos, pero el fruto se torna en un aspecto más liviano que en el caso de un fruto infectado con monilia, porque el fruto infectado con monilia, ya que dentro, en su interior, presenta como una sustancia mucosa, una mucosidad, entonces esto hace de que el fruto tienda a tener mucho mayor peso y las deformaciones que se presentan en él. Entonces, esas son unas de las diferencias que podemos notar en cuanto a estas enfermedades. Ahora, en cuanto al manejo, ¿verdad?, de la Phytophthora, el método que más se utiliza también es el método cultural, que involucra lo que es el distanciamiento de siembras adecuadas, el control de arbences, las podas en las épocas establecidas por cada región, y hablamos por cada región porque hay una gran diferencia entre regiones, ¿verdad?, de acuerdo a la cantidad de precipitación o de lluvia que cae en cada una, y en los momentos también estacionarios, porque no es igual en cada región, varía. Por eso se recomienda de que las podas se tienen que realizar contemplando cómo se presente la precipitación en cada región, la recolección frecuente de los frutos enfermos, para reducir el nivel de inóculos, las oportunas cosechas, los drenajes, que son muy importantes también, para en el caso de lugares muy bajos y hay mucha presencia de agua, entonces evitar mucha presencia de esto mediante la elaboración de drenajes es muy importante, porque así evitaríamos de que el hongo se prolifere y afecte de mayor manera a la producción cacaotera. Hay otras prácticas también, además de esto, que se pueden desarrollar, y es el uso de elaboración de algunos caldos, que en este caso hablamos de caldos que se pueden realizar con algunos materiales, algunos ingredientes muy prácticos, como es la ceniza. Igual se puede usar la cáscara de cacao, pero en el caso de los frutos que se encuentren libres de estos patógenos, y se puede usar sábila, se puede usar jugo de tomate, melaza diluida. En el caso de estos productos sirven, además de fungicidas, sirven como abonos orgánicos y también sirven como insecticidas, que esa es una de las ventajas en usar este tipo de productos. Por ejemplo, en cuanto a ceniza, se pueden utilizar para hacer un preparado 2 kilogramos de ceniza cernida. O sea, se tiene que tamizar, ¿verdad?, colar, para que quede únicamente la ceniza más fina, y eso es lo que se usaría al momento de hacer la mezcla. 1 kilogramo de cáscara de cacao, esta puede ser bien triturada o rallada, y esto se mezcla al final, ¿verdad?, con los 500 gramos de sábila licuada, o ya sea, y además colado, ¿verdad?, con los 2 litros de jugo de tomate y 2 litros de melaza diluida en 2 litros de agua. Entonces todo esto se mezcla. La preparación se puede hacer en un recipiente de 25 litros, y al mezclar esto se tiene que agregar 10 litros de agua, y luego de esto, sí, uno de los procesos a tomar es
darle un proceso de cocción, ¿verdad? Ponerlos a hervir durante un tiempo de 10 minutos. Una vez que se hace este proceso, entonces se deja enfriar el preparado y se usan 2 litros de caldo por aspersora de 20 litros, ¿verdad? De agua. Entonces, ¿esto cómo se usa? En plantas jóvenes que no estén produciendo, pero sí se utiliza porque sirven como fertilizante foliar y como insecticida a la vez, y un protectante como un fungicida. Y también se puede aplicar en plantaciones donde ya están en producción sin tener las afectaciones de aborto de frutos, y se aplica para evitar la presencia o la llegada de hongos como la monilia o la mazorca negra, porque lo que hacen ellos es cubrir la parte externa del fruto e impedir de que el hongo llegue y pueda adherirse al fruto, ¿verdad? Y de esa manera pues se obtendrían buenos resultados en la producción de cacao. Otra alternativa también serían algún fungicida botánico, como es el uso de ajo, cebolla, nim, chile, y estos son macerados los que se hacen. Estos se pueden mezclar con medio litro de agua, y se puede usar jabón como detergente, ¿verdad? Y adherente a la vez, o aceite mineral en su momento cuando no se dispone, ¿verdad? De otro elemento. Pero también el mismo fruto de cacao, la cáscara de cacao puede funcionar como un tipo de adherente. Se puede usar un fruto de cacao rallado, se diluye en agua, se cuela, ¿verdad? Y luego esto se mezcla en la bomba de 20 litros, y este sirve como adherente también para que ayude a esta fungicida botánica en momentos donde las precipitaciones son bastante consecutivas, ¿verdad? En determinadas zonas. En el caso del ajo, se pueden usar 100 gramos de ajo para hacer esta mezcla. Se mezclan, esos 100 gramos de ajo se trituran bien, o ya se pueden licuar si fuera posible, ¿verdad? Y estos se mezclan con medio litro de agua, y estos se dejan luego, una vez que está mezclado, se dan a fermentar durante 24 horas. Luego sí se puede aplicar ya en las parcelas, o directamente cuando ya está la plantación en producción se puede aplicar directamente a los frutos, y no hay ningún problema de que vaya a causar aborto. Además de funcionar como fungicidas protectantes para estas enfermedades de monilia y mazorca negra, estos hacen un control ante algunos tipos de plagas como son los pulgones o áfidos, que también tienden a afectar mucho lo que es la producción de cacao. Y bien, entonces, estas son algunas medidas, algunas prácticas amigables al medio ambiente, agroecológicas, ¿verdad?, que se pueden retomar para así poder reducir la incidencia de estas enfermedades como son la monilia y la mazorca negra. Muy bien, yo era parte de la experiencia, ¿verdad?, que puedo compartirles por el momento. Entonces, gracias por su atención.